Ok, muchachos, el día de hoy, pues no voy a poder estar con ustedes en la mañana. Sin embargo, les tengo listo esta clase para que puedan ir apuntando y pues cuente como la clase del día de hoy. Si tienen alguna duda, si tienen algún comentario, por favor háganmelo saber por medio de correo y quienes tengan mi WhatsApp, adelante también me pueden mandar mensaje por ahí, ¿ok? Pero por ahorita, pues iniciamos nuestra clase que es la época colonial. Ya conocimos un poquito acerca de algunos productos de México, conocimos, bueno, de Mesoamérica, mejor dicho, y de Aridoamérica. Pero ya vamos a entrar al área de cuando llegaron los españoles, ¿sí? Que esa es la época colonial. Quienes no ubiquen a esta bellísima muchacha, ella es Sor Juana Inés de la Cruz. Muchos a lo mejor de ustedes la recordarán dentro de sus clases de español de tercer año o de secundaria. Ella fue una filósofa muy importante aquí en la Nueva España, pero también aparte de filósofa era, pues, digo cocinera, pero realmente ella solamente ideaba las recetas. No se metía a la cocina, tenía su criada. En aquel entonces los conventos no eran solamente para rezar. En aquel entonces también los conventos eran para que las familias ricas pudieran dejar a sus hijas y que estos conventos las pudieran cuidar mientras se casan. O en algunos casos era para que se convirtieran en monjas. En el caso de Sor Juana, muy posiblemente era solamente para que la cuidaran por mientras cuando era una jovencita y entrenarla para tener, pues, todas esas cosas necesarias para que sea una cristiana fervorosa. En fin, comencemos un poquito con el contexto. Las primeras expediciones realmente no fueron, o sea, Hernán Cortés no llegó primero a las costas de Veracruz y no fue la primera expedición tampoco. De hecho, la primera expedición a estas áreas fue por Gonzalo Guerrero y Jerónimo Aguilar. Este último señor se quedó en estas áreas. Y pues se regresaron y mandaron otra expedición que fue en 1517 por Hernández de Córdoba. Después llegó este señor, Juan de Grijalva, que a lo mejor algunos de ustedes lo reconocerán por por algunas enciclopedias, algunos libros Grijalva. Bueno, para serles sincero, realmente yo no creo que esa sea la razón por la cual se llama así. Es por un apellido. En fin, hubo varias expediciones antes de que llegara Hernán Cortés. Este de aquí es uno de los primeros mapas que se dibujaron. Si se dan cuenta, es un poquito diferente. Aquí nosotros podemos ver que es este es Guatemala y sí, es Guatemala, chequen. Está un poquito diferente a como nosotros estamos acostumbrados. Ellos pensaban que Guatemala estaba un poquito más para acá y estaba más cerrada la, ap- la, pues el pequeño golfo que está entre Yucatán y Honduras, ¿sí? Pero casi todo lo demás lo tenían correcto. Si se dan cuenta, nadie sabía que existía la parte norte de México. Entonces, la llegada de los españoles. Técnicamente ellos llegaron, Hernán Cortés, mejor dicho, llegó a las costas de lo que ahora es Veracruz en 1520. Ellos llegaron primero a Cuba a reabastecerse de alimentos. Muchos de los alimentos que ellos tenían allá eran productos no perecederos y pues Cuba era considerado un área como de descanso, un área de trueque, era un puerto de trueque. Así que llegaban muchísimas cosas también o por supuesto de Europa, llegaban cosas de Asia, llegaban cosas de África y entre aquellas cosas llegaban pues cerdos, llegaban cítricos, llegaban especias y pues por supuesto eran cosas que no debían de echarse a perder. Entre ellos pues
se producía tocino y algunos panecitos que quienes hayan visto Pocahontas de Disney, el panecillo ese que tenía John Smith realmente fue una comida que se utilizaba en las embarcaciones durante viajes muy largos, porque estos panecillos te podían durar muchísimo tiempo sin que se echaran a perder. Estaban hechos a base de alguna harina, muchas veces harina de trigo, a veces algún tipo de harina de un grano grueso, un grano de invierno, pero también podía hacerse con harina de cazaba, que también se le conoce así a la yuca, ¿sí? Y el tocino en ese entonces se hacía un poquito diferente a como estamos nosotros acostumbrados. Se curaba durante muchos días y luego se ahumaba. Eso permitía que durara mucho tiempo en una embarcación. Y por supuesto, aparte de sus panecitos y su tocino, llegaron con varias enfermedades que no se conocían en bueno, en Mesoamérica, entre ellos la gripa y la viruela. Parte de la conquista no solamente fue militar, sino que también fue, eh, pues que muchos indígenas murieron a causa de este tipo de enfermedades nuevas. De nuevo, antes de llegar a Veracruz, su parada fue en Cuba, donde se pudieron reabastecer de muchas cosas. Cuba am, ya era una colonia española. Para los que hayan visto El Dorado, Cuba era donde tenían sus cañas de azúcar. Y ya en 1521, Tenochtitlan, la gran Tenochtitlan, es cuando cae y es conquistada. Durante esa época, ya cuando pues fue conquistada en 1521 a 1600, fue la época de la colonia. Éramos solamente territorios llamados al principio señoríos, que eran solamente pues territorios encomendados hacia personas en específico, encomiendas, ¿sí? Que son, pues sí, como los señores feudales de aquel entonces que tenían una pieza bastante grande de tierra que ellos cuidaban y de la gente que vivía ahí se recaudaban tributos, sea de alimentos, de bienes, de oro, minerales, de cualquier cosa que pudieran encontrar y se lo mandaban a España. Nuestra área, que es toda Baja California, Sinaloa, Sonora, una parte de Nayarit, todo esto era el reino de la Nueva Vizcaya. Nosotros pasamos por unas cuantas épocas de la colonia virreinato, porque pues, hubo un tiempo de que nosotros éramos nada más territorios. Después tuvimos un virrey, que es como el vicepresidente, pero dedicado a nuestra Nueva España. Esa época entre colonia y virreinato tuvo exactamente 300 años de duración, o sea, 1521 a 1821. Si se acuerdan, la independencia se logró en 1821, o bueno, la independencia terminó en 1821, técnicamente. La colonia fue del siglo XVI, el virreinato fue del 17 al 18 y tuvimos un pequeño detallito ahí donde no sabíamos qué éramos, que fue una parte pequeña del siglo XIX. Durante esta época, o sea, de colonia virreinato, fue donde se inició el mestizaje, donde hubo una mezcolanza de costumbres, obviamente una mezcolanza enorme de razas, de ahí salieron todas las castas, y lo más importante para nosotros, hubo un mestizaje muy fuerte de comidas. Cuando una persona vive con otra, hay una mezcla de comidas, una fusión. La población indígena bajó horriblemente, o sea, casi un 80%, sobre todo por las enfermedades que trajeron los españoles. Y otra cosa, Tlaxcala no fue atacada por los españoles. Eso es porque Tlaxcala hizo un pacto pues, con Hernán Cortés para que ellos, o sea, ellos también odiaban a los aztecas, los odiaban con odio jarocho, o sea, les quitaban sus tributos, o sea, obviamente les pedían mucho tributo, les quitaban a su gente, era
terrible para ellos. Y los tlaxcaltecas dijeron, pues mira, si nos ayudas a destronar a los aztecas, nosotros te ayudamos, pero con la condición de que no nos hagas daño a nosotros. Y efectivamente, Tlaxcala fue tratada como, no un santuario, como un área a salvo, como el área de no toques aquí. Si ustedes se dan cuenta, en muchas partes de México hay ciudades coloniales. Guanajuato, Oaxaca, Puebla, Ciudad de México. Ustedes van a ver muchísima arquitectura colonial, pero si van a Tlaxcala, es prácticamente imposible que ustedes encuentren iglesias, por ejemplo, que tengan ese estilo, porque los españoles no se asentaron ahí. Reales de 8. Vamos a hablar un poquito acerca de cómo afectó España la conquista, a España la conquista de, pues, prácticamente de casi toda la parte de América, porque no solamente fue Mesoamérica, sino que también tuvo colonias en Sudamérica y en Centroamérica. Entonces, toda esta riqueza, porque no solamente, obviamente no solamente fue comida, también fue oro, fue plata, fue cobre, otros minerales, un show. Fue muchísimo lo que tuvieron. Entonces España tuvo, pues fue una potencia mundial, tuvo muchísimas cosas. Y por un rato, su moneda fue así como ahorita así como lo es el dólar estadounidense, en aquel entonces la moneda internacional, la que se usaba en el trueque más comúnmente eran los reales de 8. Para quienes hayan visto Los Piratas del Caribe, esa era la moneda que se utilizó entre los 8 piratas. Siendo la moneda más grande los doblones de oro, seguido por los escudos, el real o una pieza de 8. Bueno, el real, estos son los reales, los pedacitos pequeños. La pieza de 8 es el completo. Los cuartos, que es pues un cuarto de pieza de 8. El real, que es una piececita. Y el maravedí, que eso pues realmente eran las pequeñas piezas de cobre. Hablamos un poquito del contexto. Ok, entonces, también hubo una conquista aparte de Filipinas por parte de España. Ya también tenían algunas colonias en Asia, tenían algunas colonias en otras partes también de Europa. Y pues había muchísimo trueque. Filipinas está del lado del Pacífico, así que para llegar al Golfo les era más fácil, en vez de dar toda la vuelta, les era más fácil cruzar por México. Bueno, la Nueva España. Así que llegaban a la costa de Nayarit, el puerto de San Blas. Bueno, había muchos puertos, pero uno de los más importantes y donde llegaba el galeón de Manila y la nao de China era en Nayarit. Ustedes notarán que mucha de la comida de Nayarit tiene camarón seco. El camarón seco, aparte, no es que nosotros tengamos mucho camarón en nuestras costas, aunque sí las tenemos, pero el uso del camarón seco es 100% influencia china. Los chinos manejan el camarón seco como si no hubiera mañana. ¿Por qué? Porque es una técnica de conservación que se maneja mucho allá. También hubo mucho intercambio con los países asiáticos. Van a ver que nuestras costas están llenas de influencias asiáticas. Aquí en Baja California, bueno, en Baja California no había puertos al principio, pero si ustedes se fijan en Guerrero, si se fijan en pues, Nayarit, si se fijan en ciertas partes de Oaxaca, van a ver muchísimas influencias de ingredientes tropicales asiáticos. El uso de los limones, pues, por eso en las costas se maneja mucho el limón, es asiático. Por supuesto, hubo una castellanización de grupos nativos, es decir, que se convirtieran, no solamente, que sus costumbres no solamente se hicieran españoles, sino que también su religión. Hubo más exploraciones al norte del continente y también ahí fue cuando empezaron a haber colonias británicas un poquito más al norte.
Dijeron los británicos, ah, qué chilo, España se encontró oro pues, en el sur. Nosotros también queremos un poco de eso. Desgraciadamente, en muchas partes del este de Estados Unidos no había mucho oro, pero pues ya yéndose un poquito más al oeste, ¡tarán! California. Como les comenté, España tuvo su mejor siglo. Ahí fue donde era la potencia mayor, tenía todo el dinero, era el país mejor económicamente, era lo que se le considera un trampolín de dinero. Llegaban los productos, ellos vendían los productos, llegaban los productos, ellos vendían los productos. Potencia mundial, como les menciono. Y esto va a sonar un poquito duro, pero así es como se pensaba en aquel entonces. Los esclavos varían, la gente varía, las razas varían. Todas las razas tenemos características muy diferentes. La gente de afrodescendencia tiene o es más dada a tener una fuerza muscular mayor, mientras que la gente de ascendencia nativo americano es un poquito más tierno en cuanto a fuerza. Así que para ciertos trabajos un poquito más fuertes se trajeron a africanos, como por ejemplo para la recolección de perlas, para la minería, para muchísimas cosas que involucran la pesca, se trajeron africanos. Y cuando ustedes ven influencias africanas en las cocinas, como el mondongo, las se me va el nombre de este arroz, pero es arroz con frijoles negros y tiene plátano también. Eso también es influencia africana. Casi todos los platillos que tienen plátano frito son de influencia africana. Los productos que también tienen arroz con frijoles son de influencia africana. Los platillos que tienen camote son de influencia africana. Entonces, ¿dónde se encuentra la mayor parte de esos? En las costas, donde se requerían a estos esclavos. Hubo una división de castas muy fuerte. Por ejemplo, o sea, entre los mismos españoles había una división de castas. Si eres un español que nació en España, eras lo máximo, pero si eras un español, aunque fueras sangre pura, que todos tus papás, tus abuelos hayan sido españoles, pero si naciste en la Nueva España, eras un español criollo. Y eras de rango menor a un español peninsular. Y de ahí pues le seguían los mestizos, que era una mezcla entre un indígena y un español, los mulatos, los coyotes, había muchísimos tipos de castas. Aquí hay algunos platillos de Filipinas. Aquí se nota inmediatamente, nosotros porque hablamos español, pues se nota mucho más, pero en Filipinas hablan filipino. Bueno, hablan varios diferentes idiomas, pero hablan un idioma específico en filipino. Y sin embargo, se nota todavía el, el todavía se nota pues, lo español, que fueron una colonia española en sus palabras. El adobo, afritada, ensalada, técnicamente significa esto. Rebozado, pata, escabeche, incluso muchísimas técnicas todavía son 100% coloniales, como el adobo. El adobo que se maneja en Filipinas no es como el que nosotros manejamos, que es con chile y especias. El adobo que ellos manejan es más parecido a un escabeche, que lleva azúcar, lleva vinagre, especias y algunas hierbas. Tienen un escabeche diferente, manejan mucho el puerco, manejan muchísimas menudencias, como la lengua, como el menudo, como por aquí está también el tocino, manejan el chicharrón, manejan muchísimo todavía los productos que son, pues, órganos, básicamente. Manejan todavía el uso de huevo y el uso de ciertas recetas que son coloniales, como el leche flan, que para nosotros es el flan, la maja blanca, que también es súper colonial, el sorbete, las calabazas en tacha.
el camote y los productos que son de fritura honda como el chicharrón o pues la crispy pata. Y el lechón, de hecho el lechón también eh, es frito, es de fritura honda. El estofado también es una técnica muy colonial. Champurrado, que también, por más mexicano que suene eso, sigue siendo una cosa increíblemente española. El puchero, que también es un caldo viejísimo de España. Zarciado, que significa salseado, se parece un poquito más. Ustedes van a notar muchísimas cosas que suenan muy parecido al español, aunque se escriban un tanto diferente. Aunque esto diga repollo, suena como repollo, y eso es repollo. Aquí podemos ver un hermoso, esto se llaman bodegones. Los bodegones son pinturas de casi siempre comidas, frutas, flores, naturaleza muerta. Lo más común son comidas. Aquí sí es como se consumía el chocolate. En un plato que era ligeramente más hondo, parecía más un bol, se consumía con pan dulce, un pan semidulce, por ejemplo, las soletas, y esta posiblemente es una ensaimada o un brioche. Las tablillas de chocolate, que ya, aquí ya tienen azúcar y un poquito de especias o vainilla, y la jícara, que en este caso era de porcelana, a diferencia de la que nosotros estamos acostumbrados. Pero a diferencia de una tacita, esta no tiene ningún mango, perdón. Es completamente circular y se agarra como una jícara. Y tenemos la jarra de chocolate con su molinillo respectivo. Aquí está cómo se sirven. Esto de aquí es una mancerina. La jícara se quita de la mancerina y queda el pequeño aro, que es como un cerquito para que la jícara no se mueva. Y si se alcanza a mover, dense cuenta que lo está llenando hasta el tope. Lo que se alcance a tirar va a caer en el bol y eso va a remojar el pan. Aquí tenemos las soletas, tenemos un poquito de brioche. Esto posiblemente es pan de caja, si no es bizcocho. Y esto de aquí no es no es una mujer blanca. Esta es una mestiza o una indígena. Pero si se dan cuenta, la tez la pintaron blanca. Eso era algo muy común en ese entonces. Blanquear. Ahorita nos quejamos mucho en las redes sociales de que en alguna historia un personaje de tez morena o algún personaje de otra raza que no es blanca pues es tomado por un actor blanco o ese tipo de cosas. Y esto siempre ha sido, no es algo actual. Siempre se ha blanqueado a la gente. Dense cuenta de las facciones. Estas no son facciones de un europeo. Estas son facciones de un indígena o de un mestizo. Pero el pintor le blanqueó la piel. Ahora, vamos a ver este video que es acerca de cómo se utiliza o cómo funciona el molinillo. Posiblemente no se escucha con ustedes, no hay problema. Realmente lo que a mí me interesa es que ustedes vean el movimiento y la ciencia detrás de un molinillo. Aquí lo que estamos viendo en esta parte es un poquito de agua con moléculas de grasa que se alcanzan a ver, ¿sí? Aquí demuestra cómo las ranuras son las causantes de la espuma. Entre más grasa y más proteína tenga, más espuma se hace y las burbujas van a ser de un tamaño menor. De esta manera se va a ver más homogénea la espuma. Los ácidos grasos vienen siendo todas las grasas que tiene el chocolate. Ahora, para hacer una buena espuma se necesitan hacer tres diferentes tipos de movimientos. Entre más cercano esté a la superficie, vas a poder hacerse más espuma. Ese sería un movimiento. Ahora,
Cuando se maneja el molinillo, se tiene que subir de arriba a abajo. Ese primer paso es para que haya una dispersión de partículas y una dispersión de grasa. Cuando ya se quiere hacer la espuma, se acerca el molinillo más a la superficie para dispersar el aire. De esa manera, como alcanzan a ver aquí, la espuma es más homogénea. Los aros no siempre influyen la cantidad de aros, pero en cierta manera sí agregan más aire. Aquí lo importante es el movimiento, la rapidez del movimiento y pues la dispersión de aire. Importante, hubo dos tipos de conquista en Nueva España. La conquista militar, que fue la que se llevó a cabo por Hernán Cortés y sus soldados, y la espiritual, que fue la más importante y la que se llevó a cabo en mayor cantidad aquí en esta área también. Logró parcialmente cambiar las costumbres, las lenguas y nuestras creencias. Y cuando digo parcialmente me refiero a que realmente no llevamos nuestra religión de la misma manera que lo hacen los españoles o la mayor parte de los católicos incluso. Muchos festejos que se llevan a cabo aquí en México son solamente versiones enmascaradas de fiestas prehispánicas que se tenían, como el Día de Muertos, que existe el Día de Todos los Santos en Europa, pero no se celebra como aquí en México, porque aquí tiene todavía costumbres prehispánicas, eso de hacer los altares, de celebrar la muerte o de la manera en que nosotros creamos a la Catrina, eso es muy mexicano, bueno, muy prehispánico, mejor dicho. Como vimos en un video anterior, se tenían muchas fiestas dedicadas a la muerte. Todo esto, o sea, nosotros éramos politeístas y de esta manera se logró que todos estos dioses se convirtieran en solamente uno. Si se dan cuenta, tenemos muchísimas fiestas, como comenté hace rato. Tenemos la fiesta de la Candelaria, aquí en el norte realmente no se notan tanto las fiestas, pero en el sur ni se diga, hay prácticamente una fiesta cada día. Entonces, les voy a dar el ejemplo de la fiesta de San Isidro Labrador. Esta fiesta es para celebrar que haya buena lluvia para las cosechas. Se le pide a San Isidro Labrador que haya mucha lluvia para que puedan crecer el maíz, el tomate y el resto de las cosechas. Se lleva a una persona, o sea, se carga a una persona hacia el monte. Esta persona representa a San Isidro Labrador. Y de hecho no siempre es una persona, a veces es la imagen de San Isidro Labrador, se lleva cantando y bailando al monte pidiéndole que haya buena lluvia. Esto se parece muchísimo a una fiesta que se llevaba anteriormente, a un ritual en donde se le cantaba y se le bailaba a Tlaloc para que hubiera suficiente lluvia para sus cosechas. Entonces, todos nuestros santos realmente son como stickers que se le pusieron. Ese sonido fue mi mano poniéndole un sticker a mi otra mano. Es como ponerle stickers a las caras de los dioses que tenían los grupos étnicos. Si tenemos un santo prácticamente para cada cosa, porque había un dios para prácticamente cada cosa. A diferencia de España, que ellos prácticamente es Dios, el Espíritu Santo y Cristo, y a veces la Virgen María. Nosotros tenemos a Dios, el Espíritu Santo, Cristo, la Virgen María, y aparte tenemos a San José, tenemos a San Charbel, tenemos a San Isidro Labrador, tenemos a San Pascual Bailón, tenemos a muchísimos santos. Nosotros le rezamos a muchísimos santos, a diferencia de España, a diferencia de Francia, a diferencia de muchas partes de Europa. Con esto también llegaron grupos misioneros, llegaron los jesuitas, llegaron los franciscanos, llegaron muchísimos grupos, específicamente los jesuitas. Y así empezaron construcciones de iglesias, hubo muchísimas misiones sobre todo aquí en el norte, que fue como primordialmente se conquistó. Hubo escuelas para indígenas y hospitales para ellos también.
Curiosamente, la manera en que se trataba a la gente, sobre todo con enfermedades, era por medio de atoles. Como era algo que ellos estaban acostumbrados a hacer, curarse por medio de atoles, así empezaron a hacerle también en los hospitales. Algunos productos que se trajeron, cuando digo que se trajeron, me refiero a que España se los trajo, no que todo es de España. Hay algunas cosas que son de Asia, otras cosas que son de África, como la caña de azúcar, que es de Nueva Guinea. Los cítricos son de Asia, la sandía es de Asia, la granada es de Europa, no, sí, también es de Asia, las uvas sí son de Europa, plátano, que es de África, puerco y todos sus productos, la leche, el trigo, la canela, el aceite, la cebolla, todo esto se trajeron en las embarcaciones y ahora son prácticamente indispensables dentro de nuestra gastronomía. El café sí se lo trajeron de Sudamérica. Las, por aquí debería estar las papas, pero las papas también se las trajeron de Sudamérica. ¿Qué sería de nosotros sin el arroz, sin el cilantro, sin la cebolla, sin el comino? ¿Qué sería de nosotros sin el azúcar, sin el orégano? Son productos que ya están tan engranados dentro de nuestra gastronomía que no hay vuelta atrás. Regresarnos, no podemos regresar a no cocinar sin ellos, sin eliminar ciertos platillos que ya son parte de nuestra tradición. Les voy a hablar un poquito acerca de este libro de cocina, que son prácticamente recetas atribuidas a Sor Juana Inés de la Cruz del convento de San Jerónimo durante la época colonial. Chequen, miren cómo eran las recetas en aquel entonces. Vamos a ver qué características se tienen. Esta receta sencilla eh, contiene casi todas las características de una cocina conventual de la colonia. Para empezar, la manera en que se medían las cosas, por libras. Harina, requesón, que es un producto lácteo, huevo y mantequilla. La fritura honda. Todo eso nos demuestra que es un producto muy medieval. La fritura honda también se consideraba, bueno, ya era una forma un poquito más innovadora, pero eso es muy europeo. El manejo de mucho huevo, el manejo de productos lácteos como la mantequilla y el requesón. Y aparte aquí no se demuestra, pero eso definitivamente tiene azúcar. El uso del azúcar con el huevo ya nos dice que es una receta medieval. Y no solo es una receta medieval, sino que es una receta medieval dedicada a la gente con mucho dinero. Si era un producto perecedero como el huevo o la mantequilla o el requesón, solamente la gente que podía tener una vaca o la gente que tenía acceso a comprar leche fresca, que no era muy común, era persona de mucho dinero. Entonces un buñuelo de requesón era cualquier cosa. Los conventos en aquel entonces, como pues tenían a las hijas de gente adinerada, para para esto, pues estas familias también, pues apoyaban a los conventos, así de, pues nos cuidas de nuestra hija y nosotros te damos dinero, ¿qué te parece? Así que los conventos tenían suficiente dinero para estar experimentando con este tipo de recetas. Chequen esta receta súper vieja de buñuelos de viento. Es prácticamente lo mismo, solo que se precuece la mezcla a diferencia de cómo nosotros lo hicimos. Ellos hacen una mezcla de anís con manteca en agua, se le agrega la harina, y esto se fríe después con poquita manteca. Huevos mejidos. Se hace con almendras, con camote blanco, un poquito de coco y eso después se fríe. Por aquí menciona, bueno, se carameliza, mejor dicho, no se fríe. Y se hace como un tipo de lasaña con este dulce. El mamón es un tipo de pan como, sí, sí, básicamente es como un tipo de pan, como un tipo de oblea, mejor dicho, y se hacen pequeños pastelitos. El ante de mamey probablemente era el más popular. Sigue siendo el más popular, que también se hace con mamey, se hace con un poquito de piña, con almendras y muchísima azúcar. A eso se le mezcla coco, se le mezcla una cantidad extremada de yemas y se mezcla con el mamón que les había mencionado. Por aquí aparece, pero bueno. Y la jericaya.
es prácticamente la misma a como nosotros la manejamos ahora. O sea que la receta que tenemos, el postre de la jericaya, sigue siendo un postre colonial. Muchos de nuestros postres no han cambiado. Es súper genial. Y se le agrega poquita canela al final. Entonces, con esto nosotros terminamos ya el área de la colonia. Quiero hablar con ustedes también un poquito acerca de los videos. Recuerden, la semana pasada debimos haber hablado acerca del video de los buñuelos de viento y el del mole oaxaqueño. Los buñuelos de viento realmente no tienen muchísimo que explicar. Asegúrense nada más que la pasta tenga una consistencia como de, de batido para crepas, ligeramente más espeso, que se alcance a pegar bien al molde. No se les olvide curar su molde en aceite, ¿ok? Y para el mole oaxaqueño, también había especificado en el video que no es un mole tan tradicional de Oaxaca, este mole oaxaqueño, porque no tiene chilhuacle. Es un poquito difícil conseguir chilhuacle aquí. Se puede, pero sí es caro. Si ustedes desean conseguir chilhuacle, adelante. Se puede encontrar en el Mercado Hidalgo, en Brendas. No, no es cierto, en la oaxaqueña. Recuerden que la manteca siempre tiene que estar bien quemadita, no negra, pero quemadita, que empiece a humear. Y su mole sí se tiene que quedar ahí durante bastante tiempo meneándole cuando ya esté listo, con suficiente caldo, porque si no cuecen bien el chile, les puede causar agruras, ¿ok? Por eso muchos moles a veces causan agruras porque no están bien cocidos. Y esta semana ya podemos empezar a ver el chilpachol de camarón, que casi siempre se hace con jaiba, pero en este caso lo llevaríamos a cabo con camarón. Recuerden, un chilpachole siempre tiene que ser un caldo ligeramente espeso con poquito de pasote y, desgraciadamente, para gente como yo, tiene que ser picante. Para las enchiladas potosinas, se puede precocer ligeramente la tortilla de un solo lado para que la puedan manejar sin plástico. Si no la precuecen, no hay problema, pero sí hay que manejar la tortilla con plástico. El relleno, acuérdense que tiene que evitar lo más que puedan que esté líquido, tiene que ser untable y un poco espeso. Eso sí, las empanadas ya cerraditas se tienen que precocer en un comal antes de freírlas, porque si no van a quedar más como empanadas que como enchiladas. No hagan demasiado gruesas sus tortillas porque van a quedar demasiado duras. ¿Ok? Entonces, ya de esta manera, nosotros vamos a concluir la clase del día de hoy. Realmente no está demasiado pesada. Ya la próxima clase vamos a entrar más dentro de los establecimientos de restauración, es decir, los primeros restaurantes que se abrieron aquí en México, en la Nueva España. ¿Ok? Si tienen dudas acerca de actividades o acerca de algo que vimos ahora, por favor, háganmelas llegar por correo o por WhatsApp. El libro de donde están basadas todas estas recetas, yo lo tengo, creo que se los compartí. Y si no se los compartí, también se los puedo pasar si están interesados en leer más acerca de las recetas de la época colonial. ¿Ok, muchachos? Entonces, sin más preámbulos, espero que tengan un grandioso día y me disculpo de nuevo por no estar con ustedes en este momento. Espero verlos de todos modos el próximo sábado y les deseo un bellísimo fin de semana. ¿Ok, muchachos? Nos vemos, pues sí, nos vemos el próximo fin de semana. Hasta pronto, chicos.